Buenos días, mi nombre es Víctor Hugo Yarreque Espinosa, maestro artesano de Catacaos, agradeciendo de manera especial primeramente a Dios por este talento que recibí de mis padres del arte de la filigrana, al Museo Nacional de la Cultura Peruana por la invitación y bueno, sin más preámbulo, también agradeciendo a todos quienes nos están siguiendo por el Facebook Live del Museo Nacional. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al tejido de cordón. Primeramente, vamos a preparar el hilo para el cordón. La filigrana normalmente se hace con dos hebras. Como lo ven aquí, hay dos hilos que se van a unir con una tenaza. Empezamos a juntarlos como una soguita. Y después pasamos con dos maderas completamente lisas a hacer el proceso. Este proceso normalmente, en mi caso yo lo hago 2 veces, pero se puede hacer hasta 3 o más dependiendo de cómo esté el entorchado del hilo. El entorchado tiene que estar lo más parejo posible. A ver, un momentito. Se nos enredó un poco acá, pero cuestión nomás de corregir aquí. Seguimos. Solamente haremos una pequeña demostración del entorchado. Como les dije, este proceso lo pueden hacer mínimo 2 veces, máximo 3, o hasta más, dependiendo de cómo quede. Ahí tenemos la primera pasada. Vamos a hacer el recocido, lo envolvemos. Para los que tienen soplete y ya conocen el recocido, lo pueden hacer con su soplete, no hay problema. Pero para que no cuentan con un soplete, lo pueden hacer a través de la hornilla de gas. Lo importante es que cuando ya esté recocido, se esté poniendo rojo, apaguen la hornilla y retiren y enfríen. Enfriamos en agua. Vamos a secarlo. Y procedemos a darle la segunda pasada. Para este taller estamos usando hilos de bronce, pero también se hace lo mismo en plata. Entonces, ya tenemos nuestro hilo más entorchado. Las dos hebras ya están unidas. Entonces, aquí procedemos nuevamente a recocer para dar inicio ya a lo que será el tejido de cordón. Igual como en la anterior vez, recosemos con cuidado, envolvemos bien el hilo. Y recosemos. Listo. Enfriamos. Está. Y secamos. Acá ya tenemos listo, preparado nuestro hilo, que ya está entorchado. Y vamos a dar inicio ya a lo que será el tejido de cordón. Ya tenemos nuestro hilo. Vamos a preparar nuestras agujas. Para lo que es el tejido de cordón, normalmente en plata, usamos siempre la plata 100% pura. Y las agujas, bueno, yo preparo normalmente de cobre, que lo pueden conseguir en las ferreterías, cobre de 10, 12, sólido. Y unos 10 centímetros aproximadamente cortamos. Cortamos 10 centímetros. Sacamos punta. Emparejamos. Y sacamos punta.
Normalmente los cordones en plata, yo los trabajo en hilo calibre 25, 28, 30 o 35. Que es el cordón clásico. Ahí está. Si se dan cuenta, ya tenemos. Vamos a darle una pequeña lijada con lija 320 para limarle las asperezas que tiene. Y de ahí, con una bigornia o lastra, vamos a doblar hacemos algo así, se dan cuenta, y con una tenaza doblamos acá y ya tenemos nuestra hoja. Más o menos ingresa en un dedo, así es. Cuando ya tenemos listo nuestra aguja, de esta más pareja, solamente entonces ahí ya tenemos lista nuestra aguja, lo pueden ver ahí. Y dependiendo del calibre de hilo pueden usar agujas mucho más delgadas y mucho más gruesas, dependiendo de cómo quieran hacer su cordón. Hay más delgadas también, más finas. Y como le dije, te lo pueden encontrar en las ferreterías con alambre sólido, de cobre. Mayormente yo utilizo de cobre. Ahora vamos a dar inicio, ya tenemos nuestro hilo. Vamos a dar inicio al primer cordón, tipo de cordón, el clásico, que es de pares. Ahí trabajamos pares. Vamos a hacer el primero, que son de 2 pares. Ahí tenemos un par, 2 pares, y subimos hacia arriba y dejamos el hilo así, hacia arriba, como lo ven aquí, y una punta hacia abajo que va a ser para envolver, y aquí como les voy a mostrar. Ahí tenemos los 4 y el hilo queda hacia arriba. Sacamos, presionamos con la uña en la parte del centro y envolvemos. Listo. Cogemos nuestra hoja y separamos aquí. Si se dan cuenta, tenemos que tener 4 aquí. 1, 2, 3 y 4. Entonces ahí están 2 pares. Ponemos la aguja, ponemos la aguja ahí y vamos a empezar a tejer. Pasamos la aguja entre los 4. Antes de que se pase el hilo, ponemos ahí y levantamos. Así. Lo importante es no hacerlo muy apretado para que se puedan coger. Cogemos por donde salió el hilo, cogemos los 2 primeros. Y de ahí cogemos los 2 últimos que están acá. Entonces hacemos este. Ahí. Si se dan cuenta, ahí hay 4. Siempre vamos a trabajar con 4. Volvemos a pasar el hilo. Jalamos. Ponemos la hoja. Como le dije, no apretarlo demasiado. Así. Y levantamos. Giramos. Por donde salió el hilo, metemos la hoja. Y cogemos los 2 primeros que están acá. Y los 2 últimos que quedaron acá. Al principio siempre va a tomar un poquito de trabajo porque estamos iniciando el cordón, pero podemos iniciar y coger así. 2 y los 2. Ahí van quedando, los 4. Volvemos a pasar. Esto lo voy a hacer unos minutos nada más para que vean cómo se va formando el cordón. Al principio, como les dije, sí hay que tomar un poquito de paciencia. Lo importante es no apretar mucho acá y listo. Cogemos los 2 últimos, perdón, los 2 que están aquí, donde ingresó el hilo, y los 2 últimos. Y ahí van quedando las 4. Entonces aquí ya, como que ya se nos va acomodando más el cordón, ya no va a ser difícil encontrarlos fácilmente, los 4. Entonces, no hay que apretarlo mucho. 2 y los 2 últimos.
Ahí se ven 4. Voy a dar unas pasadas más. Por aquí. Y antes de que se pase el hilo, ponemos la aguja, levantamos y por donde salió el hilo, metemos la aguja. Cogemos los dos que están aquí y los dos últimos. Ya, siempre vamos a tener que coger 4 para pasar el hilo. Ahí están los 4. Ponemos el hilo, jalamos. Y antes de que pase, ponemos nuestra aguja y levantamos hacia arriba. Giramos y por donde salió el hilo vendemos la hoja. Cogemos los dos primeros y los dos últimos. Y ese proceso se va a repetir según el largo que quisiéramos darle al cordón. Recomiendo mayormente hacer el tejido con tramos o hilos mucho largos, mínimo 1,5 metros de largo, para que no lleve mucha unión. Si se dan cuenta ya se va formando el cordón. ¿Lo pueden ver ahí? Voy a dar un par de pasadas más y ahí voy a ir por el tiempo que tenemos, ir haciendo los demás modelos. Estos son los cordones clásicos. Y como les dije, yo en plata los hago con plata 100% pura. Ahí están los 4. Levantamos y giramos. Este proceso se va a hacer así siempre. Ahí está, si se dan cuenta, miren, ve, ya se va viendo el cordón. Entonces, por el tiempo que tenemos en la filmación, ya tenemos un cordón avanzado, como el que ven acá. Aquí está el de 4, ya está más avanzado. Y ya tenemos acá, les voy a enseñar cómo se une. Ya nuestro hilo está más corto, como les dije. Por donde salió el hilo ponemos la aguja, cogemos los dos primeros y los dos últimos. Y si se dan cuenta, ahí están los 4. Entonces, vamos pasando acá. Para enseñarles cómo se añade y continuar. Hasta conseguir la medida que deseamos. Para pulseras, la estándar es 18, 20 o cadenas 50, 60. Y eso va a depender de la cantidad de hebras que nosotros le pongamos. Y aquí les voy a enseñar cómo se añade. 2 y 2 al principio. Entonces acá tenemos ya nuestro hilo, ya está corto. Vamos a ponerlo en el centro, ahí, para poder añadir el otro. Ponemos este y cogemos nuestra aguja, nuestra pinza, perdón, y donde quedó, ahí, dejamos el hilo en el centro. Y giramos del otro lado, por donde debió salir, cogemos y formamos los 4. Ahí están. Si se dan cuenta, ahí están los 4. Entonces vamos a añadir, aquí está nuestro hilo, que va a servir para añadir. Entonces vamos a coger un pedazo más de hilo de lo que tenemos acá. A ver, acá tenemos uno que está más... Sí, este va a ser. Solo para enseñarles cómo se añaden. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, si el hilo entró por aquí, vamos a poner el otro del otro lado. Y con una tenaza vamos a unir las dos puntas. Ahí están. Si se dan cuenta, ahí están unidos. En el centro. Entonces vamos a cortar un pequeño exceso que tenemos ahí y lo dejamos ahí. Y continuamos. Continuamos tejiendo. Si se dan cuenta, a ver, cogemos acá. Si se dan cuenta, tenemos 2 aquí y 2 acá. Ahí están. La unión hay que dejarla siempre dentro para que no
no quede hacia afuera. Entonces tenemos ahí, cogemos hacia adentro, cogemos los 4, como siempre, por donde salió el hilo, volvemos a ponerlo, volvemos a ingresar, ponemos la aguja y volvemos a girar del otro lado por donde salió, siempre tratando de dejar la unión en el centro. Cogemos los 2 primeros y los 2 últimos. Entonces, la idea es que la unión quede dentro para que no se note cuando le demos acabado. Ahí está. Giramos. Ajustamos y si se dan cuenta ya no se nota la unión porque ya quedó dentro. A ver. Ahí están, seguimos. Vamos a dar unas pasadas más. Aquí ya tenemos, ya se ocultó la unión. Ya tenemos formados los 4. Un par de pasadas más. Siempre se cogen 4. Porque cuando pasamos, si se dan cuenta, si contamos ahí, hay 5 ojos, 3 aquí y 2 acá. Cogemos los 2 primeros y los 2 últimos. Ahí están. Y ahí están los 4. Y el que va quedando es el que le va dando el largo al cordón. Ahí está. Ahí está el cordón. Este es el de 2 o 2 pares de ojos que se le llama también, del cordón clásico. Bueno, seguimos avanzando y le vamos a dar el porte. Acá ya tenemos un cordón de 2 casi listo para terminar. Es nuestra aguja, listo. Vamos a terminarlo y darle acabado para que vean cómo se redondean los cordones cuando ya están listos. Ahora, ¿ven la punta que nos queda? Esto también va a ir al centro. Ya nuestro cordón ya va a estar listo. Solamente les voy a mostrar cómo se da el acabado para que queden redondos. Va en el centro y volvemos a formar los 4 ahí, porque siempre tenemos así. Y ahí está. Como se dan cuenta acá en el cordón, miren cómo está, todo torcido. Entonces esto requiere que quede bien redondo para el acabado final. ¿Cómo hacemos eso? Recosemos el cordón listo. Lo enfriamos. Secamos.
Y con las dos maderas que entorchamos, vamos a redondear el cordón en esta forma. Entonces, si vemos, está mucho más parejo, comparado con la muestra que tenemos acá, que todavía está sin terminar. Queda mucho más parejo. Entonces, ahí ya tenemos listo el cordón de 2 ojos, para ponerle sus argollas y su broche. Eso ya lo hacemos al último. Ahí tenemos listo, tenemos nuestro primer cordón de 2. Ahora vamos a hacer el de 3, el de 3 ojos. Cogemos material nuevamente. Les voy a enseñar cómo se inicia. Cogemos nuestro pértago, que puede ser, como le digo, de fierro, de 1 centímetro, centímetro y medio, o de cartón, y hacemos esto. Dejamos un espacio hacia abajo y empezamos. El de 3 va a ser 6. Ahí tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y hacia arriba. Tenemos 3, 6 y el hilo que va hacia arriba. Jalamos y como lo hicimos en el primero, cortamos en el centro con la uña, marcamos en el centro y envolvemos. Y ahora vamos a separar para mostrarle que hay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto tiene que ser un trébol. Entonces, separamos. Entonces, aquí tenemos, pero tenemos que formar acá 4 y los otros 4 acá. Como le dije, tiene que salir un trébol. Entonces, iniciamos el tejido. Cogemos nuestro hilo y empezamos a tejer. Perdón, se nos... A ver, mil disculpas, se nos salió el... Acá, vamos a iniciar de nuevo. Puede pasar, suele pasar a veces de que no apretamos bien al final. Entonces vamos a iniciar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hacia arriba. Sacamos, presionamos en el centro y apretamos bien. A ver, cogemos la aguja, empezamos a separar. Ok, 2, ya. La idea es que aquí ya el tejido va a ser antihorario. Aquí tenemos 4 y acá tenemos los otros 2 más. Ahí está. A ver. A ver, creo que este es de acá. Y este es de acá. Así es. Así va a ser. Listo. Vamos a iniciar. Ahí tenemos los primeros 4. Y como les dije, iniciamos el tejido en esta forma.
siempre vamos a tener que coger 4. O sea, en todos los tejidos siempre del cordón clásico van a ser 4. Estos dos cogen con lo de acá. Como le dije, va a ser en sentido antihorario. De acá. Cogemos los dos y como acá tenemos 3, cogemos los dos últimos. Ahí están. Siempre tenemos que coger 4. A ver. No hay que apretarlo mucho, que quede suelto. Listo, giramos. Los dos por donde salió el hilo y los dos últimos del otro lado. Porque nuestro cordón es de 6, de 3 pares de ojos. Para el cordón clásico trabajamos en pares. En el cordón tubular es el mismo tejido, pero ya no se cogen de a dos, sino se coge solamente de un solo ojo, que ya lo vamos a explicar más adelante. Cogemos los dos por donde salió el hilo y cogemos los dos últimos. Ahí está. Cogemos el hilo y pasamos. Por donde entró la aguja, pasamos. Y antes de que se pase el hilo, ponemos la aguja, ajustamos un poco y levantamos. Cogemos los dos primeros y los dos últimos de acá. Como en el inicio del cordón de 2 pares también, al inicio siempre toma un poquito de tiempo porque estamos iniciando el cordón. Pero ya cuando se forme, va a ser mucho más fácil encontrar y coger los ojos más rápido. Para que no se apriete, como les dije al principio, no hay que apretar mucho. Al momento que ajustamos, cuando ya está para terminar, formar el ojito, o sea, ahí, que no quede apretado, que quede suelto. Y aquí ya se nos va a hacer mucho más fácil, porque ya no vamos a estar buscando los ojitos que a veces por el hecho que estamos iniciando se nos esconden, pero aquí ya es mucho más sencillo. Acá están los dos y acá están los dos últimos, ¿ves? Y ya la aguja pasa mucho más fácil, no se aprieta. Pasamos el hilo, jalamos, levantamos y giramos. Por donde salió el hilo ponemos la aguja y cogemos los dos del otro lado y vamos ajustando. Unas pasadas más para que vean cómo se va formando el cordón de 3. Ponemos la aguja, levantamos y giramos. Por donde salió el hilo ponemos la aguja y cogemos los dos siguientes. Y ahí están. Siempre se van a coger 4. 2 aquí y 2 del costado. Y como se dan cuenta, estamos tejiendo en sentido antihorario, así. Por donde salió el hilo ponemos la hoja y cogemos los otros dos. Si no lo hacemos muy apretados, nos va a ser mucho más sencillo pasar la aguja. Levantamos y giramos. Salió el hilo, cogemos los dos y cogemos los dos. Ahí están los 4. Y si se dan cuenta, ya se va formando el cordón de 3. El cordón de 3. Entonces, así vamos tejiendo, en sentido antihorario. Entonces, ya tenemos acá un cordón ya avanzado, que es el de 3 ojos, que tenemos acá. Si se dan cuenta, miren, mucho más grueso que el primero. Aquí tienen los 6 ojos, 2, 4, 6. Entonces, vamos a terminar para enseñarles cómo se une. Para continuar y darle la medida que queremos. Si es una pulsera o si es una cadena. Dependiendo del porte vamos a añadir las hebras.
Normalmente, para continuar y darle porte, nosotros añadimos tal como le mostraba en el primero. Pero yo ahora a veces ya aplico solamente en el punto de unión de este hilo que está terminando y en el que continúa un punto de soldadura pequeño para que no se apriete el hilo o no se entiese por la soldadura, y continúo. Entonces ahí tenemos dos acá y dos acá. El hilo ingresó por este lado. Vamos a poner el otro hilo, vamos a sacar un pedazo más solamente para hacer la demostración de cómo se añade y puedan saber y continuar. Entonces, nuestro hilo ingresó por este lado. Y si se dan cuenta, está muy largo. Está muy largo, cortamos solamente ahí. Entonces vamos a continuar tejiendo. Vamos a hacer que se desaparezca el punto de unión. Esto. Y tenemos 2 y 2, 4. Suelto. Los dos por donde ingresó, salió el hilo y los dos que están siguientes. Ahí tenemos los 4. Y como le digo, si no está muy apretado, la hoja va a ingresar fácilmente. Pero si está demasiado apretado, se les va a hacer un poco complicado coger los ojitos. Siempre el hilo que quede en el centro, que no salga, para que cuando ya termine el cordón no se note el punto de unión. Como le dije, para los que quieran aprender pueden hacerlo así, pero en mi caso, como le digo, o sea, solamente pongo un punto de soldadura cuando ya se está terminando y lo uno con el siguiente y continúo. Pero es así como aprendimos nosotros para continuar y darle la medida o el porte que requeríamos los cordones, uniendo los dos hilos. Ya se va desapareciendo nuestro punto de unión. Un par de pasadas más y ya no se notará. Si se dan cuenta, ahorita voy a mostrar terminando este, que ya el punto de unión está casi imperceptible en el centro. Si se dan cuenta, ya no se nota. Y si se dan cuenta los costados, no sale. Esa es la idea, de que el punto de unión quede internamente. Y este es el tejido de 3. Entonces, para que quede redondo, hacemos lo mismo que el anterior. Vamos a recoser, voy a mostrarles. Este cordón sí está completamente sin acabado, si se dan cuenta, está todo torcido. Vamos a recoserlo. Listo. Lo enfriamos.
acercamos y vamos a... Si en todo caso para los joyeros que deseen hacer esto, si no lo quieren hacer en madera, pueden coger una hilera de huecos redondos y lo pasan. Le ponen un hilo al costado y con eso lo jalan. Si se dan cuenta, aquí empezamos a redondear el cordón para que no quede torcido como al principio que están en las uniones. Entonces, lo que hacemos aquí es redondear el cordón y emparejarlo. Si se dan cuenta, miren, mucho más parejo. Este es el de 3. Si vemos en el cordón cuando está al principio, está todo torcido, tieso. En cambio acá ya tiene movimiento. Si se dan cuenta, es mucho más flexible. Solo con maderas. Pero como les digo, los que tengan hileras de hueco redondo lo pueden hacer ahí. Ya tenemos el cordón de 3. Vamos a iniciar el cordón de 4 y terminamos con el clásico. Vamos a cortar un hilo para que enseñarles cómo se hace. En el anterior hicimos de 6, de 4 y este va a ser de 8. Entonces, ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hacia arriba. Jalamos, juntamos y presionamos en el centro, a la mitad. Y envolvemos, apretando, para que no nos suceda lo que nos pasó ahí, que se soltó uno. Listo. Y aquí tenemos, vamos a contar, que no se nos quede ninguno. 2, 4, ahí está. Entonces aquí tenemos que hacer un cuadrado. Cogemos 2 para un lado y cogemos 2 para este lado. Entonces si dan cuenta, aquí tenemos un cuadrado. Entonces vamos a empezar a tejer. Cogemos los 4 primeros. Aquí por donde salió el hilo, acá se nos soltó un poco nuevamente, no nos hemos dado cuenta. Pero vamos a ajustarlo aquí, para no desenredarlo. Ahí está. 2, 4, 6 y 8. Aquí tenemos. Entonces empezamos así. Cogemos los 4 primeros, cogemos nuestro hilo y empezamos a tejer. Igual, en sentido antihorario. Pasamos. Que quede suelto, levantamos hacia arriba, giramos. Por donde salió el hilo, cogemos los 2 y los 2 que continúan. Ahí. Pasamos el hilo. Que quede suelto. Giramos los 2 y los 2 de acá. Entonces tenemos 2, 4, 6 y los que están 3 acá del primero que pasamos, que van quedando. Y ahí vamos a ir cogiendo y dejando uno. Y es así como va tomando el largo nuestro cordón. Siempre suelto, levantamos y cogemos. Aquí tenemos 2, pero acá tenemos 3. Cogemos los 2 últimos. Así. Como en todo inicio de cordón, al principio sí es un poquito que tener paciencia. Cogemos los 2 y cogemos los 2 últimos que están acá. Como les digo, o sea, al principio siempre va a tomar un poquito, pero se puede. Cogemos estos 2 últimos y listo.
los dos y los dos últimos acá. Ya cuando el cordón tenga 1 centímetro, centímetro y medio, no nos va a ser difícil ya encontrar más fácil los 4 ojos, porque ya el cordón está formado. Acá 2 y los 2 de acá, ahí están. Que quede suelto, levantamos 2 y los 2 de acá. Entonces aquí ya se nos está formando el cordón y es mucho más sencillo cogerlos, entonces ya no nos toma mucho tiempo. Entonces cogemos los 2 por donde salió y los 2 que están acá, que ya se nos muestran ahí. O sea, ya no tenemos que buscarlos, están fáciles de encontrar y cogerlos con la aguja. Pasamos el hilo, ponemos nuestra aguja, soltamos un poco, levantamos y cogemos los 2 de aquí y los 2 últimos. Un par de pasadas más para mostrarles cómo va quedando el cordón. Levantamos por donde salió el hilo, la aguja y los 2 últimos que están acá. Y si se dan cuenta tenemos el cuadrado formado. Y ya se va formando nuestro cordón. Un par de pasadas más para que vean cómo se forma y de ahí cómo se une. Es lo mismo que en los anteriores, tanto en el 2 como en el 3. La punta donde está terminando la ponemos al centro y por donde debió salir el hilo metemos la continuación, o sea, la otra hebra. Y añadimos un par de vueltas más aquí y lo mostramos cómo ya tenemos un cordón semi avanzado para enseñarles cómo se une. Si dan cuenta ya son más fáciles de encontrar los ojitos. Y así pueden hacer en el cordón clásico todas las medidas que quieran. Hemos hecho el de 2, el de 3, este es el de 4. Pueden hacer de 5, de 6. Mientras más grueso sea, van a aumentar la cantidad de ojos. Si es de 6 pares, serían 12 ojitos o 12 vueltas que se hacen para empezar a tejer. Ahí. Y ahí está. Si se dan cuenta, ven cómo se va formando. Y aquí ya tenemos avanzado un cordón, que también aquí lo ven de 4. Aquí está. Aquí está. Entonces ya tenemos un cordón semi avanzado acá. Vamos a mostrar cómo se une. Para los que se estén preguntando cómo hacemos con la parte final, ya cuando el cordón esté en la medida que necesitamos, si nos falta medida, podemos desenrollar esto y tejerlo, lo que queda. Si no, en todo caso se corta y se le pone broche nada más, como lo que ven aquí. A ver, que aquí ya está desenrollado. Si se dan cuenta, las puntas no tienen la unión que ven acá cuando iniciamos, porque yo ya lo desenredé y los tejí nuevamente. Si le falta aporte, eso es una buena idea para completar la medida, pero si no, lo pueden cortar si ya tienen la medida exacta. Vamos a continuar con este cordón para enseñarles cómo se une y de ahí continuamos con el cordón tubular.
Si se dan cuenta, aquí ya son mucho más fáciles de coger. Entonces aquí ya vamos a poner al centro para que nos sirva de unión para continuar y darle medida. Cogemos nuestra pinza, cogemos la punta acá, ahí está, levantamos y continuamos acá. Entonces ponemos este en el centro y por donde debió salir el hilo, por ahí ingresamos el punto de unión o el hilo de unión que va a servir para continuar. Vamos a poner algo pequeño nada más. Entonces, si se dan cuenta, por aquí salió el hilo, por aquí vamos a continuar. Y nos apoyamos. Con la tenaza lo podemos hacer con los dedos también. Ahí está. Cortamos el exceso, que no quede muy largo. Listo. Como al principio, siempre hay que quede la unión en el centro, dentro del... Perdón. Ahí. Entonces continuamos. Cogemos 4. No ajustarlo mucho. Cogemos 2 acá y los 2 que están acá. Como les digo, ya cuando el cordón está más avanzado, no tenemos mucha dificultad para tejer. Pero siempre no hay que ajustarlo mucho. 2 y los 2 que están acá ya. Ahí están 4. Ya el cordón es mucho más sencillo aquí cuando ya tienes unos centímetros tejidos. Como les dije, estos cordones se pueden hacer mucho más gruesos. Si se dan cuenta, ya se va desapareciendo nuestra unión, pero siempre la dejamos adentro, internamente, para que no se note cuando le demos acabado. Una pasada más y les voy a demostrar cómo también igualito se recose y se redondea. Puede ser a través de las maderas, que es la que yo uso normalmente, o a través de una hilera de huecos redondos. Vamos bajando de a pocos, que no quede demasiado ajustado, porque si no también se aprieta y queda tieso el cordón. Aquí está. Si se dan cuenta, el punto de unión no salió, se quedó internamente. Y este es el de 4. Como en el anterior, también recosemos. Vamos a recoser este pedazo que ven aquí, para que vean cómo queda redondo. Ok. Entonces, enfriamos, cogemos las maderas como en el principio, y al final vamos a obtener aquí ya esos cordones que están completamente torcidos, de 3 y de 4. Les ponemos argollas y su broche. Ahora, antes de que nos gane el tiempo en el cordón tubular, vamos a iniciar con la muestra. Yo creo que tenemos todavía tiempo para hacer cómo se inicia. Vamos a hacer algo pequeño acá nada más. Listo. Igual como en el anterior, pero en ese caso ya no son pares, sino solamente 1 y 2. ¿Se dan cuenta? Vamos a iniciar con el clásico, el de 2. Aquí, si lo quieren hacer en plata, no es recomendable hacerlo. Si son delgados, puede ser con plata piña. Pero normalmente yo recomiendo hacerlos en 950.
porque aquí estos son mucho más huecos, no como en el anterior que ya eran de 2 pares, aquí funcionan solamente de 1. Si se dan cuenta, cogemos uno acá y cogemos el de acá. Aquí ya no cogemos pares, solamente de a 1. Cogemos este y este. Es lo mismo, se teje igual que en el anterior, pero ya no cogemos 2, sino 1 y 1. Si se dan cuenta, va quedando como un globito. Es mucho más calado. Entonces ya tenemos aquí nosotros avanzado. A ver, tenemos uno de 3, que les voy a enseñar cómo se hace también el de 3 ahorita, antes que nos gane el tiempo. Si alguien está interesado y tiene alguna duda, me escribe nada más y yo le respondo. Ahí tiene 2, 3 y hacia arriba, así como al principio. Cogemos en el centro, envolvemos. Para el cordón tubular, para que quede hueco, normalmente yo trabajo con un alma de fierro. Cuando ya están listos los cordones, o de bronce, ahí están los 3. Y les pongo por dentro, que ahorita les voy a mostrar. Y miren, iniciamos tejiendo. Como es lo mismo que en el anterior, pero solamente trabajan uno nada más, no son de 2, de pares. Aquí cogemos este, cogemos el de acá. Y cuando hagan cordones huecos gruesos, como les dije al principio, yo trabajo con plata 950. Y también va a depender el calibre de la aguja. Para cordones gruesos normalmente trabajo en calibre 45. El hilo en plata 950. Ahí está, voy cogiendo uno y uno. Este es mucho más sencillo. Estos no son tan sólidos como en el clásico. Queda mucho más calado. Y son bonitos. Son pocos los que trabajan este tipo de cordón. Ya he visto algunos que ya lo están haciendo. Es lo mismo, pero solamente cogemos uno. Levantamos y ahí está. Si se dan cuenta, vamos tejiendo y ya se va formando. Entonces, cuando ya tenemos, por ejemplo, como en este caso, avanzado el cordón, ya queremos redondearlo. La unión es lo mismo. Por donde salió el hilo, ingresó y quedó al centro, se continúa igual como en el anterior. Se continúa y se va avanzando. Aquí ya tenemos un pedazo avanzado de 3, que es el que estamos haciendo ahorita. Vamos a recoserlo para redondearlo y ponerle un alma de cobre que ya tengo preparada ahí. Como le digo, esto lo pueden conseguir, lo pueden hacer de alambre sólido, de cobre 10, 12, 14. O pueden comprar también los rayos de bicicleta o de motos y los pueden usar y pueden servir para redondear, estos que son tubulares. Yo ya tengo un alma por aquí de alambre sólido que lo voy a poner por dentro. ¿Se dan cuenta? Ya salió ahí. Lo que hago con las maderas es entorchar esto hace con el fin de que no se chanque y quede hueco por dentro. Entonces, si se dan cuenta, miren, ya quedó mucho más redondo. Estos son los cordones tubulares que les voy a mostrar acá. Miren, este es de 4 en calibre 45 el hilo
Este es de 5, también calibre 45. Y para cada uno yo les preparo su alma para que queden huecos. Si se dan cuenta, se ve mucho más transparente. Igual tenemos acá un cordón o una gargantilla. Si se dan cuenta, es hueco. Yo para esto ya les tengo un fierro como el que ven acá, que es una varilla, el cual ingresa acá. Si se dan cuenta, miren. Previamente esto ya está recocido, solamente cojo las maderas y empiezo a redondear. Entonces ahí queda así, ya, parejo. Recomiendo hacerlo en calibre 45 porque esto, cuando sea plata pura, con la presión se chanca. Entonces yo normalmente hago en plata de 950. Aquí le he puesto un broche tubo para que cuando tenga ese problema el cliente lo pueda traer, que no sucede en plata 950. No he tenido muchos contratiempos con eso. Y a poder ingresar el tubo y darle la forma nuevamente. Como le dije en el cordón tubular es lo mismo, pero solamente ya no se teje de pares, sino se teje de uno. Bueno, cualquier consulta o duda, ya saben, tienen el Facebook Live del Museo Nacional de la Cultura o a mi nombre, Víctor Hugo Arlequé Espinosa, a través de mi correo victor@yadejoyeros.com. Cualquier cosa, cualquier consulta, estoy a su disposición. Agradeciendo al Museo Nacional de la Cultura Peruana por la invitación, al Ministerio de Cultura que gracias al Decreto Supremo 058-2020 adquirió una de mis piezas como parte del tema de la pandemia, agradeciendo también por el apoyo. Y bueno, cualquier consulta, como lo dije al principio, agradeciendo a todos que nos vieron a través de Facebook Live. Y bueno, los invito a recorrer un poco de mis productos que tienen aquí. Si están interesados, ya saben dónde encontrarme. Hacemos productos con piedras naturales. Ahí tenemos cómo se llama jade, tenemos ojo de tigre, tenemos turquesas y también filigrana tradicional. Y también con piedras semipreciosas que están engastadas en la puñera de plata con bañada en oro. Agradeciendo a todos los que nos vieron a través de Facebook Live. No queda más que agradecerles y gracias al Museo Nacional de la Cultura ya estamos a su disposición para más adelante. Buenos días.